Esto es Métricas y Mentes, donde los negocios se analizan con datos y las decisiones se entienden desde la mente que las tomó. ¿Cómo es posible que un joven promedio pase de empacar cajas en un almacén por $10 la hora a generar $2.3 millones a los 21 años? Y todo eso simplemente escribiendo con el nivel de un estudiante de quinto grado de primaria. Es una locura. O sea, suena a una exageración absoluta. Es uno de esos titulares diseñados exclusivamente para captar atención en Internet y ya. Sí, el típico clickbait que uno ve y sigue de largo. Totalmente. Pero para quienes nos escuchan hoy, tenemos los artículos, las entrevistas y hasta los reportes de ingresos para entender cómo esta historia es 100% real. Es una de esas historias que de verdad te obligan a replantear todo lo que sabemos sobre el éxito profesional. Y lo interesante del análisis de hoy no es solo esa cifra millonaria tan absurda, sino lo frustrante y lo dolorosamente común que fue su punto de partida. Exacto. Hablamos de alguien sin contactos en la industria tecnológica, sin un título universitario de prestigio, solo una computadora normal y una necesidad financiera muy urgente. Bien, vamos a desempacar esto, porque el comienzo de Mason, el protagonista de nuestra inmersión profunda, no tuvo absolutamente nada de ese glamour de los emprendedores digitales exitosos. Cero glamour. Los documentos muestran que su primer intento real como escritor independiente fue en un blog de música. Que sobre el papel, escribir de música suena increíble para un joven. Suena el trabajo soñado. Pero la realidad económica de ese modelo era brutal. La tarifa que logró negociar fue de apenas 1.5 centavos por palabra. Es que cuando proyectas eso en el mundo real es insostenible. Necesitaba escribir 1000 palabras con toda la investigación y edición que eso implica. Solo para ganar $15. Es prácticamente un salario mínimo dependiendo de cuánto tiempo te tome. Y ese es el filtro invisible donde casi todos abandonan. Claro, porque trabajar por centavos te destruye la moral y te convence de que el mercado está saturado o que simplemente no funciona. Y el instinto natural ahí es buscar un empleo tradicional y rendirse. Pero en lugar de rendirse, los registros muestran un punto de inflexión. Mason decidió que el problema no era escribir, sino a quién le estaba escribiendo. Había que apuntar a empresas con presupuesto. Exacto. Y eso nos lleva al momento crítico, su primera gran oportunidad, y un caso gigante de síndrome del impostor. Logró agendar una llamada de ventas con una empresa real, y estaba tan nervioso que antes de la videollamada le preguntó a su madre si debía usar corbata. ¿Una corbata para una reunión por Zoom? Sí, y la mamá le dijo que probablemente era demasiado, pero la ansiedad por verse profesional lo llevó a vestirse de forma súper exagerada. Es una imagen que humaniza muchísimo la historia. Y bueno, llega la llamada. El cliente dice que necesita correos, anuncios, blogs, todo. Y viene la gran pregunta sobre el costo. Y Mason, muriendo de dudas por dentro, lanza una cifra que le parecía irreal. $2,500 al mes. Lo cual demuestra su inexperiencia en ese momento. Para una empresa seria, delegar toda su comunicación por $2,500 es una ganga total. El cliente aceptó de inmediato. Sin negociar, sin pausas. Un sí directo. Y esa disonancia cognitiva es clave. Venía de empacar cajas por horas y horas. Asegurar ese dinero desde su computadora lo hizo sentir que se había colado en el sistema económico. Sintió que había encontrado un atajo secreto. Y esa es justamente la misión de nuestra inmersión profunda de hoy. Desglosar cómo esta habilidad del copywriting fue su boleto a la riqueza. Y también entender por qué la inteligencia artificial no está ni cerca de destruir esta oportunidad. Así es. Lo fascinante aquí es cómo esta historia redefine por completo el concepto del copywriting. Totalmente. Porque hay una idea muy equivocada en el mercado de que para ser un redactor exitoso necesita ser casi un novelista o usar un vocabulario súper complejo. Y la filosofía de Mason demuestra lo contrario. No es literatura. Es comunicación de respuesta directa. El copywriter es esencialmente un mensajero. Eres el puente entre lo que vende la empresa y la psicología de quien compra. Y el éxito de ese mensajero no se mide por lo bonito que escribe, sino por la tasa de conversión. Si un texto genera clics y ventas, la empresa gana dinero. Es una habilidad con un retorno de inversión muy fácil de medir. Y cuando analizamos la matemática pura de esta oportunidad, los números son absurdos. Hablemos de esa matemática. En Estados Unidos hay alrededor de 35 millones de pequeñas y medianas empresas. Y todas necesitan vender para sobrevivir. Pero por otro lado,
Se estima que solo hay entre 45.000 y 50.000 redactores independientes operando de verdad en ese mercado. Es un desequilibrio gigante entre la demanda y el talento disponible. Y eso destruye el mito de que el mercado está saturado. Completamente. Para que se sature, cada uno de esos 50.000 redactores tendría que tener 3.000 clientes al mismo tiempo. Operativamente imposible. En el mundo real, un redactor solo necesita 4 o 5 clientes que le paguen mensualmente para llegar a las 6 cifras anuales. Esa es la magia de venderle a otros negocios. No necesitas volverte viral ni tener millones de seguidores. Claro, pero esos 35 millones de empresas no están haciendo fila esperando a que les hables. El reto es conseguir a esos primeros clientes. Y ahí es donde Mason da una clase magistral de marketing. Su estrategia para conseguir clientes cuando no tenía nada de experiencia fue brillante. No se puso a buscar en Google a ver quién necesitaba ayuda. Abrió Instagram. Pero no para perder el tiempo viendo fotos. Se detenía exclusivamente en los anuncios pagados. Una lógica impecable. Si una marca paga anuncios en Instagram, ya tienen presupuesto de marketing y quieren clientes. Ya pasaron la barrera psicológica de invertir dinero. Entonces Mason investigaba quién era el fundador de la empresa, conseguía su correo directo y le mandaba un mensaje en frío. Y el ángulo no era pedir trabajo, era ofrecer mejoras a los anuncios por los que ya estaban pagando. Mucha diferencia entre decir busco empleo y decir veo que estás perdiendo dinero aquí y yo sé cómo arreglarlo. Totalmente. Pero la estrategia de networking, la forma en que conectó con alguien gigante en la industria, eso es otro nivel de audacia. Hablemos de Chase. Chase era un influencer clave y Mason sabía que acababa de tener una hija. Un correo de felicitación iba a terminar en la basura con cientos más. Porque la atención de esa gente es muy escasa. Así que Mason investigó, consiguió la dirección de la oficina de Chase y le mandó un paquete físico por correo. Un mameluco para la recién nacida. Pero la genialidad fue el diseño. Tenía la frase típica del sector, el email marketing ha muerto, pero tachó la palabra muerto en inglés, que es dad, y puso papá, que es dad. Un juego de palabras brillante. El equipo de Chase se lo entregó, le dijeron quién lo mandó, y Mason logró captar su atención. Pero la verdadera lección es lo que hizo después. No le pidió que fuera su mentor, ni le pidió trabajo pagado. Le ofreció trabajar completamente gratis. Le dijo que le escribiría sus blogs, sus correos y hasta sus tweets. Así es como lo hicieron en aquel entonces, pero espera a ver cómo lo haríamos hoy. Exactamente. La plataforma puede cambiar. Hoy será otra red social o formato, pero la mentalidad de aportar valor masivo por adelantado es atemporal. Asumir el trabajo pesado sin pedir nada a cambio construye relaciones basadas en competencia real, no en promesas. Y fue ese servicio radical lo que lo posicionó para conseguir contratos gigantes después. Ahora, con todo esto, uno pensaría que para lanzar esta operación B2B se necesita mucha infraestructura, licencias caras y mucho capital. Pero cuando vemos su kit de inicio, la barrera tecnológica y financiera es casi un chiste. Literalmente un chiste. Había 4 herramientas: un dominio web con Google Domains y una página súper sencilla creada en Card. Y para la prospección usaba MailTrack para saber si abrían sus correos y Hunter.io para encontrar las direcciones corporativas. ¿Y sabes cuál fue el costo total de lanzar este imperio? $40. ¿$40 para empezar algo que terminó facturando millones? Es un contraste ridículo si lo comparas con su pico de ganancias como freelancer. Que llegó a facturar $48,000 en un solo mes. Ese retorno de inversión es absurdo. Es la ventaja de vender conocimiento. No hay inventario ni envíos. Entonces, ¿qué significa todo esto? Porque pasar de $1,000 a cobrar igualas mensuales de $2,000 o $4,000 requiere un cambio mental muy fuerte. Es dejar de vender un paquete de 100 correos y empezar a vender un sistema que genera ingresos. A los clientes no les importa el texto. Les importa que esos correos les traigan $20,000 en ventas recurrentes. Se vuelve una inversión obligatoria para ellos. Pero incluso así, el cuerpo humano tiene un límite. El techo como freelancer independiente es de $30,000 a $40,000 al mes. Sí, te quemas y tratas de hacer más tú solo. Para llegar a los 100,000 o medio millón, Mason tuvo que aprender a operar una agencia y contratar un equipo. Y delegar. Las fuentes mencionan a Abby, Ali, Griff y Ben. Al pasar la ejecución diaria a su equipo, liberó su tiempo y encontró su motivación actual. ¿Qué es la educación? Su programa Copy MBA generó $1 millón en 96 días.
Su pasión genuina ahora es hacer un impacto masivo y ayudar a otros a ser ricos. Y eso le permite un estilo de vida súper relajado hoy en día. Se despierta tarde, tipo 9 de la mañana, va por un café, escribe un poco para despertar el cerebro. Graba un par de videos en TikTok, camina sus 10,000 pasos y el equipo maneja el resto. Es la meta definitiva. Pero para cerrar el análisis técnico de esta industria, tenemos que hablar del elefante en la habitación. La inteligencia artificial. Exacto. Todos dicen que la IA escribe en segundos y que esta profesión va a desaparecer. Y la respuesta corta es que la IA no va a matar esta oportunidad. Porque la IA es solo una herramienta de ejecución. Los dueños de esos 35 millones de negocios están saturados. No tienen el tiempo ni la capacidad para sentarse a pensar en la estrategia psicológica de una campaña. La inteligencia artificial puede escribir sin faltas de ortografía, pero no siente empatía por el dolor del cliente. Necesita un humano estratégico que entienda la persuasión para darle las instrucciones correctas. Los famosos prompts. El humano dirige la orquesta y la IA acelera la creación de borradores. Es un amplificador. Y sobre esto de la productividad y el tiempo, me hizo un rescate a la famosa ley de Parkinson. Esa analogía me encanta. La regla dice que si tienes 10 horas para una tarea, te vas a tomar 10 horas. Si tienes una, te toma una. Mason lo compara con un bote de basura que parece estar lleno hasta el borde. Uno lo ve y piensa que ya no cabe nada. Pero si aplicas presión hacia abajo, de repente te das cuenta de que el bote solo está al 25% de su capacidad real. Comprimir los dientes nos descubre una capacidad productiva que escondemos detrás de la procrastinación. Y obvio, al ir tan rápido, se cometen errores. Muchos errores al principio. Mandar el mensaje equivocado, cobrar mal, trabajar con clientes tóxicos. Pero la reflexión final de Mason es que cuando miras 10 años hacia atrás, nunca te arrepientes de intentarlo. Cada error construye el criterio que tienes hoy. El verdadero riesgo es no hacer nada por miedo. Absolutamente. Y para terminar este profundo análisis, dejamos una reflexión en el aire para quienes nos escuchan. Una pregunta para llevarse a casa. Exacto. Si un joven de 21 años construyó un imperio de millones empacando algo tan básico como escribir correos de forma clara para dueños de negocios abrumados, ¿qué habilidad cotidiana o conocimiento básico existe en nuestras propias vidas que podríamos empaquetar de la misma forma? Si se posiciona frente a la persona correcta que necesita esa ayuda urgente, ¿podría ser ese nuestro propio atajo definitivo hacia la libertad financiera? Es una pregunta que definitivamente vale la pena analizar. Gracias por escuchar Métricas y Mentes. Si quieres ver este episodio en video, búscanos en YouTube como Métricas y Mentes. Nos escuchamos en el próximo episodio.